Gracias, Vero. Ya que estamos en YouTube también y que mencionaste esto que la trastienda queda grabada, estaría bueno por ahí repasar el chivo de que en la página de docentes UNAUR están las trastiendas anteriores y que se pueden utilizar y un poco la propuesta que tenemos es que esta trastienda, bueno, así como sucede con las otras trastiendas, puedan generar a modo de recursero también, ¿no? A partir de los cuales trabajar. Así que bueno, esa es un poco la propuesta que venimos a traer hoy. Yo voy a compartir pantalla, ahí están pasando por el chat, y voy a compartir con sonido para no olvidarme. Bien, y ahora voy a presentar. Ustedes me dirán si están viendo la Sí, portada de una perfecto. URSS. Bien, perfecto. Bueno, entonces, como arranco, como les contaba Vero, así como viene sucediendo con el programa de género, estamos arrancando institucionalmente un trabajo que a nosotras nos gusta mucho y que nos parece interesante, de empezar a pensar la cuestión ambiental, y lo voy a poner ahora en un paraguas general o amplio, desde los distintos lugares, ¿no? en los que estamos en la UNAUR. En particular hoy vamos a dedicarnos fundamentalmente a hablar con destinatarios docentes, con destinatarias docentes, ¿no? Que somos quienes asistimos a la trastienda y quienes nos formamos en estos espacios. A ver, contarles que por qué estamos acá o por qué tuvimos esta idea de empezar a pensar esto. A mí me gusta mucho emparentarlo con la propuesta del programa de género porque creo que son debates que actualmente van teniendo cada vez mayor relevancia, por la urgencia y porque también, bueno, son temáticas de interés para las personas a quienes nosotros formamos y en particular para la juventud. Una de las cosas que veníamos hablando con Silvia antes de arrancar es que, si bien nosotros venimos diciendo hace tiempo que, bueno, que lo ambiental empieza a estar en la agenda pública a partir de los años 70, que los años 70 ya empiezan a quedar como un poco, o sea, cada vez más lejos, ¿no? Es dable mencionar que sí, los últimos 2 o 3 años, la cuestión ambiental subió un par de escalones, ¿no? En su lugar en la agenda pública, posiblemente vinculado a los movimientos juveniles, organizaciones que empiezan a hacerse eco de este tipo de situaciones, y que también, digo, no me atrevería a decir cuál es el huevo o la gallina de todo esto, pero sí asociado también a determinadas consecuencias o determinadas situaciones que se empiezan a evidenciar, ¿no? En términos de crisis climática, crisis civilizatoria, son un par de conceptos que por ahí, bueno, quizás más en términos generales hablemos más adelante, pero sí se empiezan a dar consecuencias. Quizás la pandemia y que estemos hoy acá, o el formato en el cual se terminó dando la trastienda, tenga que ver con que, bueno, nos tuvimos que adaptar a una situación ambiental, netamente ambiental, vinculada a que, bueno, por distintas situaciones de cambios de uso del suelo, patrones culturales de consumo, pérdida de biodiversidad, cambios en los ecosistemas, bueno, tuvimos que enfrentarnos a una pandemia que nos llevó a estar donde estamos, ¿no? Y, y entonces, bueno, sin saber, digamos, de dónde viene, pero sí reconociendo que hay una emergencia muy particular en estos últimos años, en nuestro país nos parecía importante marcar como hito que quizás desde la asunción del gobierno de 2019, Alberto empezó hablando muy fuerte de la temática ambiental en sus distintos discursos, que era algo que no se, bueno, digo, ya de por sí la nueva emergencia del Ministerio de Ambiente puede tomarse como un símbolo. Esto había tenido un que sí, que no durante el macrismo. Por supuesto, tener un ministerio no quiere decir que eso efectivamente, o sea, qué concepción va a tenerse del tema. De todas maneras, bueno, o sea, arranca con una simbología, pero Alberto hace una mención específica en su discurso de apertura de sesiones legislativas en el año 2020, donde plantea
por primera vez el tema de forma muy explícita, ¿no? en este tipo de encuentros, y hace un llamamiento a construir una nueva agenda de contrato social, donde propone responder colaborativamente a la pregunta de cómo promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro. En este sentido, nosotras buscamos en nuestra institución, en la UNAUR, que la UNAUR en su estatuto habla de qué profesionales formar, y propone formar graduados capaces de ejercer un rol profesional activo en el desarrollo económico sustentable y el progreso social y cultural de la sociedad, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Donde, si bien no se menciona explícitamente la palabra ambiente, se está de algún modo hablando, ¿no?, de este tema. Y nosotras pensábamos en, bueno, cómo interpelar eso que está escrito, cómo interpelarnos. No es que vamos a responder estas preguntas, ni que vamos a terminar de desarrollarlo hoy acá, pero nos parece que juntarnos a hablar de este tema podía generar un punto de partida, ¿no? En el pensar cómo vamos a construir este tipo de respuestas y este tipo de profesionales, porque nosotros nos dedicamos a formar. Por otra parte, digamos, sí. ¿Podés poner la presentación de nuevo? Estamos viendo, o vos querés mostrar eso. Gracias. Pero, ¿por qué están viendo eso? Y porque cambiaste de pestaña. No, pero yo sigo en esta. O sea, ¿ustedes están viendo la presentación de Yolanda? ¿O sí, están viendo sí. Ahora sí. Lu, porque debes estar, en lugar de compartir, o sea, compartiste pestaña y no la presentación. Ahora sí. Bueno. Lucía, y tocaste ahí, al lado tenés trastienda, me parece que tenés al lado el texto y lo habrás tocado sin querer. Bueno, vos seguí, te avisamos si estás, si te salís, te avisamos. Perfecto. Bueno, ustedes avísenme, perdón. Dale. Bueno, entonces, volviendo a esto, y volviendo a retomar la perspectiva de la cual, o sea, el contexto en el cual nos estábamos parando, UNAUR, lo que está pasando en nuestro país, entre el año pasado y este año se sancionaron 2 leyes de mucha importancia para nosotros como universidad. Una es la ley Yolanda. Yolanda es quien está en esta pintura hermosa que estamos proyectando. Yolanda fue la primera secretaria de Ambiente que tuvo nuestro país, que fue durante el tercer gobierno peronista, en los años 70, donde recién veníamos diciendo, bueno, donde empieza a cobrar relevancia este tema en la agenda pública. Y la ley Yolanda es una ley que prevé la formación y la capacitación de funcionarios o autoridades de la gestión pública, a los efectos de que las decisiones que se empiecen a tomar empiecen a contener un carácter ambiental, ¿no? Como que esta perspectiva empiece a ser considerada. Nosotros como universidad fuimos la primera universidad nacional, si no nos equivocamos, en adherir a esto. Sabemos que si bien esta es una ley nacional, las universidades somos autónomas y nos damos nuestras propias normas, entonces decidimos que este es un tema al que nosotros le queríamos dar importancia, y es por eso que aplicamos esta ley de Yolanda, que generó que todos los años vayamos a tener un plan de capacitación anual, y esto alcanza no solamente a las autoridades, sino también decidimos que alcance a los docentes. La trastienda que estamos teniendo hoy es producto, digamos, de esa decisión o de ese plan de capacitación, en el que este año nos propusimos, bueno, empezar a sensibilizar y empezar a poner sobre la mesa esta temática. Y después, por otro lado, tenemos la Ley de Educación Ambiental Integral, que plantea el derecho a la educación ambiental, y que plantea la educación ambiental como un proceso continuo integrado de formación. Y esta ley me parece que es muy interesante para pensar, y acá vuelvo a hacer el paralelismo con ESI o con género, digo, hay temáticas que medio que se vienen dando de un modo parecido, porque nosotros, a ver, por un lado tenemos institutos que forman formadores, o sea, particularmente Instituto de Educación, así como también otros de los institutos en los que dictamos clases. Nuestras carreras están
otorgan títulos que permiten a nuestros estudiantes ser docentes, entonces también nos parece que el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral es súper importante, pero porque también dentro de unos años, cuando esta ley se termine de reglamentar y empiece a funcionar, vamos a empezar a recibir en nuestras aulas estudiantes que hayan sido formados bajo esta perspectiva, ¿no? Y creo que eso también se va a presentar como un desafío, y nosotros no tenemos que ir por detrás, sino justamente ir tratando de adelantarnos a esa situación que en algún corto, mediano plazo vamos a empezar a evidenciar. Esto fue lo que nos hizo tomar la decisión de empezar a hablar institucionalmente de esta temática, y por eso lo pensábamos como, bueno, lo ambiental en una UR. Una UR tiene una serie de carreras vinculadas a la temática, en particular podemos decir dentro del Instituto de Biotecnología, pero bueno, no, o sea, tener una carrera o tener algún espacio donde se debata, no necesariamente, así como lo decía recién con un ministerio, ¿no? O sea, tener algo no necesariamente quiere decir que uno aporte determinados paradigmas, son buenos puntapiés para arrancar, pero requieren muchísimo trabajo. Entonces, bueno, contando un poco este marco, nosotros habíamos pensado en, esto se los vamos a copiar en el chat, por ahí no es necesario verlo ahora, pero sí nos gustaría que lo respondan. Generamos un formulario muy chiquito en el que nosotros queríamos saber, bueno, quienes se querían acercar a esta trastienda, de qué disciplinas venían y si tomaban o no la cuestión ambiental. Yo conozco a muchos de los que están presentes, ahora no sé si están, creo, podés copiar en el chat el form, o si está copiado ya. Por ahí no ya lo acabo, sí, ahí lo acabo de poner. Ese es un, bien, perfecto. Tienen que hacer clic en ese link y se les va a abrir el formulario, la trastienda de la enseñanza. Bien, y son muy cortitas las preguntas, yo no sé si ustedes las están viendo ahora, las respuestas o no. Bueno, en algún momento, si lo pueden ir contestando, son cortitas las preguntas, porque a nosotros lo que nos interesa saber es a quiénes de base les interesa o ya vienen tocando la temática ambiental. Venimos evidenciando, o se viene evidenciando en trabajos vinculados a la formación de posgrado, que la temática ambiental suele interesar o tener mayor repercusión en personas que interesadas por la interdisciplina, o sea, que tocan lo ambiental cuando hay una formación de base, no sé, por ejemplo, bueno, yo soy un caso específico de eso, pero que soy formada en ingeniería e hice mi posgrado en ciencias sociales, entonces hay algo que se empieza a evidenciar. Nosotros queríamos ver de qué institutos son, acá hay varias del Instituto de Educación y varias del Instituto de Biotecnología. Pero ahí yo marqué educación, por ejemplo, pero porque falta carreras comunes, que no son de un instituto, sino que hay docentes de carreras comunes, sabemos muchos, que trabajamos en carreras comunes, que son materias UNAUR, por ejemplo, que son de todos los institutos. Bien, perfecto. Faltaría una opción. Es cierto, nos faltó la opción Instituto de Asignaturas UNAUR, y es cierto que muchos suelen radicarse en el Instituto de Educación también, las dos cosas están bien. Bueno, y vemos, a ver. Más de Educación, Asignatura UNAUR, y el resto compartido, y hay una cierta mayoría que considera alguna perspectiva ambiental. Esto lo podemos dejar abierto, digamos, no es algo que queríamos que cerrar ahora, ni que tiene sentido cerrarlo ahora, pero sí para nosotros forma parte de un puntapié para saber, bueno, cuál es el nivel de sensibilización, por así decir, con el que contamos, ¿no? O sea, no formamos en clave ambiental, entonces nos interesa empezar a tomar esa perspectiva, o ya formamos con perspectiva ambiental y nos interesa seguir trabajando. Bueno, en líneas generales creemos que hace falta continuar en la sensibilización y esperamos que esta trastienda sirva justamente para avanzar en ese sentido. Silvi, te dejo la palabra un ratito y luego retomo. Bueno, mil gracias Lu, gracias compañeros, una linda oportunidad para
conversar sobre estos temas. Bueno, y aquí un título que planteamos que nos gusta, que nos interesa, y porque además consideramos que lo ambiental implica un posicionamiento político, y por eso esta idea de lo ambiental es político. Y porque además, si tenemos que hacer un itinerario respecto a los posicionamientos de América del Sur, de América Latina, frente a las cuestiones ambientales, nos vamos a encontrar con una batería de discusiones, de posicionamientos, de documentos, que muchas veces no llegan fácilmente a nuestras manos, y que más bien hay que ponerse a buscar, a ver si los podemos desempolvar, para poder dar cuenta de, bueno, del lugar que América Latina pensó críticamente respecto a la crisis ambiental que atravesamos y que venimos atravesando como país, entre comillas, del tercer mundo. Y digo entre comillas, países del tercer mundo, porque sabemos que lo del tercer mundo también es una invención. Pero bueno, aquí, bueno, esto que Lucía comentaba al principio, y que es importante subrayarlo, el tema de que la crisis ambiental como una cuestión que fue socialmente problematizada, que entra a las agendas internacionales, es en la década de los 70, y ahí hay un evento que seguramente todos han escuchado, que es la Conferencia de Estocolmo, conferencia que por otra parte, desde los países del sur, bueno, tuvo su boicot, digamos, en el sentido de que había resistencia frente a una concepción del ambiente. Nos quedó congelada, ¿no? Se frizó, ¿no? Iba a decir, pongo en pausa la grabación. Bien, perdón, mi internet es muy mala, estoy en una zona rural. Lu, vamos a seguir con la anterior. Ahí está, bien, bien, bien. Bueno, entonces aquí hice un punteo de algunos eventos y publicaciones, ahí van a ver en color azul, son los eventos que de algún modo fueron organizados, digamos, con un posicionamiento fuerte desde el norte, y en verde estarían como las respuestas o los posicionamientos del sur, ¿no? Ahí, frente a Estocolmo, que América Latina, digamos, asiste con mucha desconfianza, como les decía, a esa conferencia, se responde con una declaración que fue conocida como declaración en Cocoyoc, de Cocoyoc, donde se hace una fuerte crítica, digamos, a los procesos de desarrollo que viene llevando adelante el norte global, en la idea de que justamente es ese modelo de desarrollo el que está poniendo y el que está construyendo la crisis ambiental. Una crisis ambiental de hace 50 años, digamos, a hoy en día esa crisis no ha hecho más que profundizarse, ¿no? Pero bueno, en ese momento ya es enunciada como crisis ambiental, y desde América Latina respondida, reclamando que la crisis ambiental no solamente era una crisis que tenía que ver con el peligro en la que estaban los ecosistemas, sino que además estaban atravesadas fuertemente por una desigual distribución de los bienes comunes, ¿no? América Latina siempre estuvo muy preocupada por la desigualdad en el acceso, ¿no? Y lo mismo sucedió con una publicación que, bueno, en el mundo ambiental es muy conocida, una publicación que se llama Límites del Crecimiento, también denominada Informe Meadows, que va a poner el acento, por ejemplo, en lo que es la explosión demográfica, el crecimiento demográfico, crecimiento que además estaba o involucraba fundamentalmente a ¿cuáles países? A los países pobres. Entonces, desde América Latina, y en este caso desde la Fundación Bariloche, aquí en nuestro país, se responde con un trabajo que se llamó Catástrofe o Nueva Sociedad, Modelo Mundial Latinoamericano. Esto solo para dar algunos datos y la invitación a
revisar estos trabajos porque resultan sumamente inspiradores, ¿no? Para poder ver este pensamiento ambiental crítico, este pensamiento ambiental latinoamericano. Luego, por nombrar alguno más, pero podríamos hacer una lista más larga, otro informe que también quienes provenimos del mundo ambiental lo conocemos mucho, lo hemos leído, es lo que se llamó Informe Brundtland, o Nuestro Futuro Común. Informe donde queda plasmada la noción de desarrollo sostenible. La noción de desarrollo sostenible. Ese informe también es respondido críticamente desde América del Sur, con un texto que se llama Nuestra propia agenda, y que les invitamos a ver el posicionamiento respecto a esa noción de desarrollo que sigue muy asociada a las recetas de los países industriales, industrializados, de alta industrialización, que finalmente son los que están infringiendo gran parte de la devastación de los ecosistemas en los países del sur, y por supuesto, aún asumiendo muchísimas recetas para desarrollarnos, entre comillas, seguimos siendo en la actualidad América Latina la región más desigual del mundo. Entonces ahí, esto como para dar cuenta de esta noción de lo ambiental como campo de disputas. Y aquí una recomendación, ¿sí? Discúlpame, no, quería agregar una cosa, porque me parece bueno para ilustrar. Cuando enseñamos también cuestiones ambientales, o cuando nos enfrentamos a estas propuestas, marcar la dualidad, o sea, quería poner el ejemplo del desarrollo sustentable, o la idea de desarrollo sustentable, cómo se ven los distintos modelos. El informe de Nuestro Futuro Común prácticamente lo que dice es que el desarrollo sustentable, porque digo, muchos hablamos de desarrollo sustentable, y en efecto acabamos de leer un documento institucional que habla de desarrollo sustentable, que dice que de alguna manera se deben satisfacer necesidades presentes sin comprometer necesidades del futuro. Ahora bien, las críticas, digamos, plantean, bueno, pero ¿cuáles son esas necesidades? ¿Qué es una necesidad básica? ¿Tu necesidad básica es la misma que la mía? Se empiezan a plantear una serie de interrogantes respecto de ese enlatado que nosotros solemos usar mucho, y quería leer brevemente una alternativa a esa definición de desarrollo sustentable, que si bien no es que es una o la otra, pueden ser muchas, me parece que está bueno como para demostrar explícitamente, digamos, cómo son esas diferencias, ¿no? El desarrollo sustentable también puede ser un desarrollo con justicia social, distribución de la riqueza, preservación del ambiente, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa, respeto por la diversidad y justicia entre poblaciones y generaciones. Fíjense que eso, al lado de satisfacer necesidades del presente sin comprometerlas del futuro, le aporta un contenido interesante, o que quizás tiene mucho más que ver con lo que nosotros podemos pensar como desarrollo sustentable. Quizás sin divorciarse del concepto, o sí, porque hay veces que vale la pena divorciarse y hay veces que vale la pena resignificarlo, pero sí poner en claro que a veces cuando se habla de una de estas cosas se está tomando sin querer la posición hegemónica. Disculpe, seguimos. No, perfecto. No, exactamente, y creo que, digamos, la propuesta aquí justamente está en ese sentido, digamos, en que en realidad podríamos generar contenidos y trabajar contenidos en clave del propio pensamiento ambiental latinoamericano y las preocupaciones del pensamiento ambiental latinoamericano, ¿no? Y cuando digo pensamiento ambiental latinoamericano me estoy refiriendo, si bien a un pensamiento plural, un pensamiento preocupado por las asimetrías al interior de los países, por la devastación de los ecosistemas, por la desigual distribución de los bienes comunes de esos ecosistemas, ¿no? Digo, ahí en nuestra propia agenda, por ejemplo, hay unos títulos muy interesantes. Nuestra propia agenda es un material muy bonito para trabajarlo como recurso educativo, porque incluso en los propios subtítulos que se van generando en ese trabajo, habla algo así de pensar como un río, ¿no? Pensar como un río, pensar en clave de un río, en términos de oponerse a un pensamiento fragmentado,
a un pensamiento disciplinar que en realidad no nos permite trabajar, comprender los problemas ambientales, porque los problemas ambientales no se presentan por disciplinas. Bueno, hay otros títulos, ahora no recuerdo exactamente toda la batería de títulos, pero hay uno que dice, bueno, civilizaciones de antaño nos traen lecciones de futuro. ¿Por qué? Porque se empieza a ver que las economías austeras, las economías cuidadas, las economías que han puesto sus ojos en el cuidado, en la crianza, digamos, de los bienes comunes de la naturaleza, y digo criar naturaleza porque es una noción que desde el paradigma andino se viene trabajando mucho, criar la vida, criar la naturaleza. Desde esas economías, que son economías más bien austeras, que son sistemas productivos cuidados, se ha permitido de algún modo que los ecosistemas sobrevivan, las tecnologías sean suaves, y que las comunidades puedan satisfacer las necesidades a las que hacía mención Lu recién. Entonces, bueno, esto es interesante para poder pensar lo ambiental como campo de disputa, y no dejar lo ambiental solo ubicado en el tema de la contaminación del río o la gestión de residuos. En realidad, en lo ambiental hay un fuerte posicionamiento que abarca desde la administración de los bienes comunes a la forma de habitar los ecosistemas y la igual distribución, por eso se habla de la justicia social y de la justicia ambiental, el horizonte de la igual distribución de los bienes comunes, ¿no? Entonces, y eso está muy presente en la perspectiva latinoamericana. Y ahí también, tomando un poco esta recomendación 96, que también se suele citar mucho, formó parte de la Declaración sobre Medio Ambiente Humano, ahí en Estocolmo en 1972, es esa recomendación donde por primera vez se hace mención a la educación ambiental, se lo piensa como un plan internacional, imagínense, bueno, 50 años atrás, y cuando se lo intenta definir, ¿cómo se lo define? Se lo define como enfoque interdisciplinar. ¿Por qué? Porque se asume justamente que van a tener que ser todas las disciplinas las que hagan lugar a este enfoque, deben alojar este enfoque ambiental. En ese momento se hablaba de la incorporación de la dimensión ambiental, ¿no? Hoy eso está un poquito desplazado, después si tenemos tiempo lo podemos mencionar, pero se hablaba de la incorporación de la dimensión ambiental en las currículas, en los sistemas educativos. Que esté dirigida a la educación formal y no formal, y otra cosa muy importante, que abarque todos los niveles del sistema educativo. Ahora bien, esta recomendación de educación ambiental también se transforma en un campo de disputas, y si uno sigue todos los encuentros que ha habido desde 1972 a esta parte, vamos a ver una enorme discusión que se da, una discusión norte-sur, pero además una discusión al interior de los propios organismos internacionales, que luego va a terminar desplazando en algún punto la noción de educación ambiental por otra que vamos a ver, y después nos vamos a referir mejor, como educación para el desarrollo sostenible, o en su última versión que ha llegado a las universidades, es educación para los ODS, para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Ahora, todas estas cuestiones no son inocentes, sino que en realidad están arrastrando discusiones que vienen desde aquel momento. Así que bueno, por eso queríamos un poquito revisar estos itinerarios, de modo rápido, obvio, pero bueno. Silu, si querés pasar a la próxima. Bueno, a ver, el eje de las interpelaciones del pensamiento ambiental latinoamericano. Yo les decía hace un ratito que el pensamiento ambiental latinoamericano, bueno, es una corriente muy plural de pensamiento, pero una corriente posicionada, situada en América Latina, crítica al modelo de desarrollo hegemónico, al modelo capitalista del norte, digamos. Y desde el PNUMA se genera un espacio muy interesante, que fue la Red de Formación Ambiental, por allá por los años 80, y que bueno, estaba en ese momento muy habitada por latinoamericanos, y en ese momento se decidió poner énfasis en la educación superior. ¿Por qué? Bueno, por esto comentaba Lucía al principio. En nuestras universidades, en nuestros institutos de formación docentes, se forman los docentes y nuestros profesionales, por ende es allí donde hay que trabajar en primer lugar esa formación para que luego se pueda replicar.
al interior del resto de los niveles educativos, pero además se pueda replicar justamente en las propias prácticas profesionales, ¿no? A lo largo de las distintas profesiones que van asumiendo quienes son estudiantes y luego van a ser esos profesionales. Y ahí, cuando uno empieza a ver, digamos, esos posicionamientos, identificamos dos grandes ejes que hacen a las interpelaciones desde este pensamiento ambiental crítico. Uno, al modelo de desarrollo dominante, al modelo devastador del desarrollo, ¿no? Hablan de un modelo despilfarrador de recursos, entre comillas, un modelo devastador, un modelo despilfarrador, que genera ecocidios, lo que hoy, bueno, también llamamos zonas en sacrificio, donde se sacrifican determinadas zonas para que el resto de la humanidad o los nortes al interior de cada uno de nuestros países puedan llevar adelante su desarrollo, pero que en realidad no es el desarrollo que esas zonas necesitan de acuerdo a la relación entre esos ecosistemas y las culturas que lo habitan. Se habla de ecocidios, se habla de terricidios, pero también de epistemicidios y etnocidios, ¿no? Porque justamente este modelo dominante ha depredado no solamente los espacios habitados por culturas otras, sino a las propias culturas y a sus propios modos de habitar. Me voy a tomar un mate, porque yo he estado con una laringitis, y tengo mi garganta bastante horrible. Bueno, y el segundo eje, que nos resulta muy interesante, es el modo de producir y reproducir conocimientos. Desde esta perspectiva, hay una fuerte crítica al modelo educativo hegemónico, ¿no? Asumiendo que este modelo educativo que se va reproduciendo, bueno, el modelo educativo hegemónico, ¿no?, que se va reproduciendo en nuestros países, no hace más que respetar una arquitectura global, la arquitectura que se organiza por disciplinas, que está puesta al servicio del modelo de desarrollo hegemónico, y que, además de antropocéntrico, que es una noción que se utiliza mucho, digamos, desde la perspectiva ambiental, hoy lo podríamos definir como moderno colonial, patriarcal, urbanocéntrico, blancocéntrico, bueno, podemos seguir sumando, pero que tiene que ver con un modo de concebir, ¿no? Entonces, en este sentido empieza a operar fuertemente la dimensión epistemológica. O sea, desde el pensamiento ambiental crítico y latinoamericano, la cuestión epistemológica empieza a resultar central, ¿sí? En esto de cómo pensamos el ambiente, cómo lo habitamos, cómo lo concebimos. ¿La naturaleza es un recurso? ¿Qué implica decir que la naturaleza es un recurso, ¿no? Y aquí justamente una interpelación a esta visión antropocéntrica. Bueno, estas son las cuestiones que se ponen en juego, y uno podría decir que en realidad la articulación, síntesis entre estos dos ejes, el modelo dominante y devastador del desarrollo como una de las críticas, y el modo de producir y reproducir conocimientos, tiene que ver con una pregunta que también es focal, que es ¿para qué modelo de desarrollo estamos educando en nuestras universidades? Porque se asume siempre que desarrollo y ambiente están intrínsecamente relacionados, digamos, no podemos separar uno de otro. Por ende, cuando nos preguntamos sobre la cuestión ambiental, debemos problematizar los modelos productivos. Y bueno, creo que aquí quizás, Lu, les invitamos a ver un pequeño videíto que se hizo en el contexto de las jornadas de ecología política, y nos pareció interesante porque logra resumir un poco todo esto que estamos diciendo y problematizarlo también. Porque los santos se tiraron de un puente cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. Esta crisis hoy podemos ver claramente que no es una crisis del capitalismo, pero también del modelo civilizatorio que ha potenciado el capitalismo. Por crisis civilizatoria me refiero a este patrón civilizatorio de asalto permanente al resto de la vida,
esa visión antropocéntrica, patriarcal, que termina siendo igualmente eurocéntrica, racista, etcétera, etcétera, de una pretensión de poder asaltar, controlar, someter, crecer y ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate. La civilización occidental capitalista está en una crisis muy fuerte, terminal, porque ya con los valores y con el tipo de medicina que tiene esta sociedad no puede resolver los problemas que ha generado. Por ejemplo, el caos climático no se puede resolver con más capitalismo, con más producción, ¿verdad? La crisis sanitaria no se puede resolver con más antibióticos, porque son los antibióticos sobre los que descansa la salud humana, y así en cada aspecto. Ay, se cortó, no sé por qué, en el momento que queríamos mostrar. No importa, ahí dale, Bueno, así clic en las dos rayitas. Ahí. Hace que arranca como desde el principio. Ah, mira vos. Pará, ahí vuelvo. Los problemas que ha generado. Por ejemplo, el caos climático no se puede resolver con más capitalismo, con más producción, ¿verdad? La crisis sanitaria no se puede resolver con más antibióticos, porque son los antibióticos sobre los que descansa la salud humana, y así en cada aspecto. No, sí corta, no sé por Bueno. qué. Ah, porque no está cargado o algo así, no sé. Ah, debe ser eso. Bueno, Bueno, lo dejamos, si pero no, no- disponible para que lo sí, vean. Lo copio en el sí, chat. sí. Dale, genial. Listo. Genial. Bueno, esto que Sivecci, ahí veíamos a Edgardo Lander y a Raúl Sivecci haciendo un análisis de esto que hacíamos mención en términos de los ejes interpelatorios donde el pensamiento crítico latinoamericano se pone para revisar la crisis ambiental que estamos atravesando. A mí me gusta esto que planteaba Sivecci sobre la crisis ambiental como una crisis terminal, porque en realidad es la crisis que va a terminar, digamos, con el espacio sobre el cual habitamos, digamos, ¿no? Poniendo o generando no solo una crisis en términos de los ecosistemas que se desbastan, sino una crisis fuertemente humanitaria. Y en este sentido, y también producto de estos modelos productivos, las enfermedades zoonóticas, y de hecho, bueno, la pandemia es parte de esas enfermedades zoonóticas que aluden al modo productivo vigente, ¿no? Modalidades intensivas, modalidades en base a antibióticos, y a sustentar de modo dependiente o de modalidad dependiente, digamos, a la ciencia y la tecnología sumada, digamos, en una situación donde en realidad no alcanza o no va a alcanzar nunca a solucionar los problemas que se vayan generando, ¿no? Entonces uno podría decir que la educación ambiental surge como una educación de época en el marco de la crisis ambiental, en el marco de la crisis terminal, ¿no? Por ende, rehusaríamos de usar la noción de educación para el desarrollo sostenible, sino hablaríamos de la educación para la sustentabilidad de la vida. Y en todo caso después, pensar en los modelos productivos que sean capaces de sustentar la vida, digamos, que nos permitan seguir habitando los espacios que estamos habitando, y nos permitan seguir generando alimentos, generando nuestro soporte vital, digamos. Y aquí les trajimos, bueno, ahí ha quedado un poquito cortado, la introducción, el primer punto de lo que es el Manifiesto por la Vida, por una ética para la sustentabilidad, que lo podríamos mencionar como una obra que justamente recoge, aloja este pensamiento ambiental crítico en materia ambiental, y que también es un precioso recurso educativo. Plantea 9 éticas sobre las cuales pensar justamente la vida, pensar una ética para la sustentabilidad de la vida que no es la ética para la sustentabilidad del desarrollo, ¿no?
Y entonces ahí define y dice, la crisis ambiental es una crisis de civilización, es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada al ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro, al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al sur, mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización, ¿no? Bueno, esto me parece que justamente cierra, bueno, si bien no terminamos de ver el videíto, pero cierra un poco la idea que se planteaba en el video. Y tal vez antes de ingresar a una etapa más conversada, digamos, no queríamos dejar de hacer mención a las etapas por las que nuestras universidades han pasado en esta relación con el ambiente, ¿no? En esta discusión que es relación universidad, ambiente y desarrollo. Yo le agregaría la palabra desarrollo ahí también. Esta relación universidad y ambiente en realidad viene parida, podríamos decir, en el marco de unos seminarios que se inician por allá en la década de los 80, cuando la red de formación ambiental tenía esta impronta crítica, con los ojos puestos, por supuesto, en el rol que las universidades jugaban respecto a para qué modelo productivo educar, ¿no? Lo cierto es que, bueno, que analizando esas etapas por donde pasó, digamos, la discusión ambiente, desarrollo y universidad, nos encontramos en principio con dos grandes etapas, que son las más estudiadas, las más reflexionadas. Nosotros ahí en la bibliografía les dejamos algún material para que la puedan revisar. Una primera etapa, que es una etapa fuertemente crítica, sobre los modelos productivos, sobre el desarrollo, y una etapa donde se empieza, o se trata de pensar, digamos, cómo interdisciplinar a las disciplinas para que alojen el enfoque ambiental, ¿no? Entendiendo que interdisciplinar las disciplinas desde el enfoque ambiental implicaría formar a los profesionales con los criterios ambientales necesarios para poder habitar, intervenir y educar en relación a una visión de corte ambiental en la educación. Pero también la intervención en la vida, ¿no? Y luego, bueno, esto sucede entre 1985 y 2005, digamos, las discusiones giran en torno a esto. Pero a partir del 2007 empieza a haber un desplazamiento, podríamos decir, de las discusiones al interior de las universidades en relación al ambiente, y ese desplazamiento se corre en pro de lo que se llamó la sustentabilidad en los estudios superiores, con un fuerte acento en la gestión de los campus universitarios. ¿Esto qué significó? ¿O qué significa en realidad? Porque podríamos decir, bueno, acá está planteado hasta el 2017, porque hasta ese momento se hicieron los análisis, pero podríamos decir que está vigente, que sigue vigente, o que se extiende, que tiene que ver con una cuestión de pensar la sustentabilidad al interior de la propia universidad, ¿no? Lo que también genera un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué implica que de repente ese pensamiento tan crítico respecto a los modelos de desarrollo en América Latina en general y en nuestros países en particular, en realidad se termine centrando en la discusión sobre nuestros campus y cómo separamos los residuos, por decirlo brutalmente? Tampoco se trata de eso, pero en ese sentido, ¿no? Hay como un foco muy puesto en la gestión de la sustentabilidad de los campus universitarios. Ahora bien, en el marco de estas dos grandes etapas, nos encontramos con algo muy positivo, que es con una batería de propuestas a nivel de estudios de licenciatura, que tienen que ver con lo ambiental, ¿no? Si nosotros recorremos los títulos en nuestras universidades, nos vamos a encontrar con carreras de gestión ambiental, o carreras que mencionan la noción de ambiental en sus denominaciones. Y esto es sumamente positivo. Ahora también toda esta etapa también está atravesada por una discusión que se viene dando desde, podríamos decir,
desde el ala de la educación en sí, de la educación ambiental en sí, entre quienes están muy fuertemente preocupados por cómo ambientalizar la currícula, empieza a ver, digamos, se empieza a notar ese desplazamiento de la noción de la educación ambiental por la de la educación para el desarrollo sostenible, que la mencionábamos al principio, o lo que en la actualidad es la educación para los ODS. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que se está planteando es que se perdió realmente la perspectiva crítica, y entonces más bien se puntualizó en cómo generar instrumentos específicos para llevar adelante una educación que garantice un desarrollo sostenible, desarrollo que además sostenible es de lo más plural, y que implica nos reclama una enorme discusión para ver qué es lo que hay dentro de ese adjetivo de sustentable, sostenido, sostenible, ¿no? Por lo pronto lo que se ve es que ese desplazamiento nos lleva a intervenciones muy puntuales y muy instrumentales, podríamos decir, que no ponen en juego las bases epistemológicas, digamos, de lo que implica la cuestión ambiental y la perspectiva crítica respecto al desarrollo. Y una tercera etapa que veníamos hablando con Lu, y que para nosotros es un enorme desafío, estamos viendo en las universidades una emergencia de otras carreras que ya no giran sobre la cuestión de la gestión, o de títulos más, podríamos decir, generales, o nociones generales de ambientes en los títulos de las carreras, sino que en realidad están formando más allá del modelo de desarrollo hegemónico. Y nos estamos refiriendo aquí a carreras que tienen que ver, por ejemplo, con la agroecología, con la soberanía alimentaria. Es decir, nos estamos refiriendo a carreras que están mirando más allá del modelo de desarrollo hegemónico y que están pensando en alternativas a ese desarrollo hegemónico, ese desarrollo extractivista, ese desarrollo que por más que se llame sustentable, en realidad no deja en muchos de los casos de ser desarrollo a secas, que pone en juego y en peligro a los ecosistemas y las culturas que habitan en desigualdad de condiciones esos ecosistemas. Bueno. Brevemente mencionar una cosa: cuando estábamos preparando esta trastienda, una de las cosas que hablábamos era que efectivamente las universidades del Bicentenario, que son las creadas por el último gobierno de Cristina, en líneas generales la mayoría tiene carreras ambientales. Y linkeando con lo que decía yo al principio, cuando estábamos reflexionando, decíamos, bueno, pero hay un cambio que se está produciendo, porque así como también, hablábamos particularmente de las carreras nuevas que tenemos en el Instituto de Biotecnología, que tienen que ver con nuevos modos de producción, también en otras universidades empieza a aparecer esta oferta. Entonces, cómo rápidamente, digamos, es cierto que ya estamos a 10 años del Bicentenario, un poquito más, pero que como rápidamente eso que en esa época se expresó como muchas carreras ambientales, o de gestión ambiental, o de ciencias ambientales, ahora están virando a ser carreras vinculadas a nuevos modos de producción, o modos de producción alternativos, ¿no? Y eso nosotros lo veíamos con un valor, obviamente, no es algo... por ahí están acá Clara y Fede, que puedan comentar algo en algún momento, pero nosotros decíamos, bueno, por ahí no sea algo que esté estudiado, pero sí es algo a lo que hay que prestarle atención, porque efectivamente puede empezar a pasar que se forme, o sea, que empiecen a emerger este tipo de nuevas propuestas. Sí, y quizás aquí, Lu, hago otro agregado que me parece importante, me parece que tiene alguna relación, que tiene que ver, o sea, ha habido, digamos, en este tiempo, y en la bibliografía queda planteado, una crítica muy fuerte a las ciencias sociales, porque entre las carreras universitarias, las carreras de las ciencias sociales, son las que más tardíamente, o las más perezosas para ambientalizarse, dice Enrique Leff en algún trabajo, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a ver con ojos de identificar emergencias, desde las ciencias sociales empieza a aparecer un campo de estudio novedoso, y uno lo puede ver incluso en las tesis de posgrado, que cada vez aparecen más, que tiene que ver con los conflictos ambientales. Esto es,
las ciencias sociales comienzan a ambientalizar sus currículos a partir de introducir los conflictos ambientales como campos de estudio en sus contenidos, y esto es bien interesante, y justamente esos conflictos ambientales aparecen denunciando las devastaciones del modelo de desarrollo hegemónico y la necesidad de pensar estos modelos productivos alternativos a los cuales hace mención Lucía, ¿no? Entonces me parece que justamente esta emergencia, y aquí tenemos que estar bien atentos porque es campo a estudiar, digamos, esta emergencia está relacionada con eso, con un agotamiento, podríamos decir, de un modelo de desarrollo y una búsqueda de alternativas que además también atraviesan a los propios contenidos y a las propias temáticas, que en el caso de las ciencias sociales permiten de algún modo ambientalizarse, ¿no? Con el estudio de los conflictos ambientales. Bueno, sí, aquí, bueno, luego de conversar tanto, digamos, queríamos invitarles a hacer un ejercicio con base bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por ambiente? De modo poder trabajar un poco con nuestros saberes previos y luego también generar, bueno, una apuesta en términos de distintas visiones del ambiente. Ahí les pedimos a los que están presentes si podrían brevemente, en un par de palabras, en el link que les acaba de pasar Caro, escribir qué entienden por ambiente, así hacemos una reflexión posterior. Ahora ya estamos entrando en la segunda parte que tenemos intención de que sea un poquito más dialogado, y lo iremos viendo en pantalla. Aparecen como grandes al principio, ahí está. Sí. Pueden escribir más de una también. ¿Sí? ¿Alguna reflexión respecto de lo que se va viendo? Sí, bueno, vamos trabajando sobre esto y planteando una anécdota que siempre me resulta muy divertida respecto a, bueno, vieron que hablamos, muchas veces se habla de medio ambiente, ¿no? Y hay un texto, el prólogo de un texto de Goñi Goñi, cuenta de que en realidad la noción de medio ambiente surge porque a partir de la Declaración de Estocolmo, luego de hacer múltiples cantidades de fotocopias en español de la declaración, se había puesto en realidad medio, coma, ambiente, pero a raíz de la cantidad de fotocopias, ir fotocopiando sobre lo que estaba fotocopiado, se perdió la coma y quedó la cuestión y quedó como medio ambiente. Bueno, esta puede ser una de las. Pero bueno, sí, creo que en nuestras formaciones, digamos, la noción de ambiente aparece asociado a medio, por supuesto también aparece asociado a vida, que era parte de las respuestas que estuvimos viendo allí, a hábitat. Aquí nosotros hemos recogido un trabajo que ha hecho un esfuerzo por sistematizar, sería algo así como un estado del arte, de la categoría de ambiente según sus bases epistemológicas, ¿no? Entonces nos pareció importante por ahí compartirlo, porque gran parte de nuestra formación disciplinar ha estado atravesada por estas visiones de ambiente, ¿no? Entonces, aquí la sistematización está organizada en 3 categorías: el ambiente como objeto, el ambiente como sistema, el ambiente como crítica a la visión dominante, ¿no? Como ven ustedes en la matriz, la columna que sigue es la base epistemológica de cada una de ellas, algunas definiciones como ejemplos posibles de la base epistemológica a la cual refiere esa concepción, y algunas preguntas también posibles usando como ejemplo el tema de la basura, que es un tema que en general se utiliza mucho en el caso de la formación en ambiente.
bueno, que es uno de los que se usa mucho, pero obviamente no es el único. Bueno, en esta sistematización lo que se logra ver es que la noción de ambiente como objeto, y esto es el ambiente asumido como, entre comillas, un recurso natural, o asumido como algo específico, la contaminación de una fábrica en el arroyo tal, o la contaminación auditiva, digamos, viéndolo en términos de un objeto y su especificidad, en realidad tiene que ver con una base epistemológica heredera del positivismo, y ahí un ejemplo de definición posible es esta que plantea que el ambiente es entendido como un conjunto de fenómenos físicos, cuantificables, mensurables, que existen durante un periodo determinado en un punto de una localización y una localización específica. Vean que esta concepción de ambiente como objeto sigue siendo en realidad hasta hoy en día la noción a la cual más se echa mano, y nuestros materiales, nuestros recursos educativos y mucha bibliografía está en este sentido. Incluso las investigaciones están mostrando que esta perspectiva es una de las perspectivas más financiadas en los proyectos de investigación. Y aquí, para poder ver, bueno, ilustrativamente, a qué tipo de preguntas estaría contemplando esta base epistemológica, y haciendo uso del ejemplo de la basura, está, bueno, cuántas toneladas de basura se producen, digamos, son tipos de preguntas que provienen de esta perspectiva. ¿Qué tipo de basura se produce? ¿Ven? Son cuestiones muy puntuales. ¿Cómo separar la basura? ¿Cómo optimizar el reciclaje? ¿Cómo optimizar la incineración? ¿Sí? Son preguntas puntuales con base a elementos que son cuantificables, analizados, fenómenos físicos definidos, además en una localización definida. Entonces, esta es una de las visiones de ambiente. Otra visión de ambiente que el estado del arte realizado, este estado del arte lo realizó María Luisa Schehagen, que es una referente, digamos, en temas de educación ambiental superior, aquí en América Latina, colombiana. Otra de las, digamos, la tercera visión que aparece como fuerte en esta sistematización es el ambiente como sistema. Esta noción de ambiente como sistema está fundamentada en la teoría de los sistemas, fundamentalmente, y allí, bueno, se recoge una definición ilustrativa para que se pueda ver y no sea más asible, digamos, la cuestión, y dice, bueno, el conjunto de seres y cosas que constituyen, el espacio próximo o lejano del hombre, bueno, más allá del nivel de androcentrismo, sobre los que se puede actuar, pero que recíprocamente pueden actuar sobre él, ¿sí? Una relación de interacción, y determinar total o parcialmente su existencia y su modo de vida. Bueno, aquí, digamos, entonces una base epistemológica que proviene de la teoría de los sistemas, y una pregunta alusiva que podría estar esta visión alojando es qué posibilidades políticas y económicas existen para disminuir, controlar el consumo del plástico, por ejemplo, ¿no? Y seguimos con el ejemplo de la basura. Bueno, esta visión, podríamos decir, que es la visión que más ha permeado las políticas públicas actuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es una visión que permite dimensionar lo ambiental con sus distintos aspectos, y por ahí tratar de incorporar o de observar las interacciones que se reproducen o que se producen entre los distintos subsistemas, ¿no? Y la política pública está haciendo lugar a esta visión. Una visión muy interesante, pero quizás la menos habitada, podríamos decir, o la menos referida, es el ambiente como crítica a la visión dominante. La base epistemológica del ambiente como crítica a la visión dominante del desarrollo, digamos, son visiones que están muy asociadas con el tema del desarrollo, como ustedes verán aquí, tiene que ver con las ciencias de la complejidad, en sus variantes, digamos, desde la cuestión del pensamiento complejo en Morin, hasta la racionalidad y complejidad en Lev, hasta Maldonado trabajando con las ciencias de la complejidad, y las epistemologías del sur. Las epistemologías del sur
Y, digamos, para hacer la mención y que queden aquí en esta idea de epistemología del sur, las pedagogías decoloniales, digamos, las pedagogías decoloniales, las pedagogías descolonizadoras, están haciendo lugar a esta noción a través de enunciados que tienen que ver con concebir la naturaleza de otro modo, concebirla como sujeto de derecho, y además nosotros siendo parte de una naturaleza de la cual no nos tendríamos que haber diferenciado nunca con base a nuestros modelos de conocimiento, ¿no? Nosotros en nuestro modo, en nuestra racionalidad moderna, por un lado vemos sociedad y por el otro lado vemos naturaleza, ¿no? Entonces esta fractura es la fractura que de algún modo estas epistemologías del sur vienen trabajando en términos de bueno, de construir esa diferencia, porque justamente esa diferencia es parte del problema, ¿sí? Habernos sentido separados es lo que ha hecho que el ambiente lo vivamos como algo externo, ¿no? Y aquí aparece una definición de Lev, que es: el ambiente no es la ecología, sino el campo de relaciones entre la naturaleza y la cultura, de lo material y lo simbólico, de la complejidad del ser y del pensamiento. El ambiente es una realidad empírica, pero en una perspectiva epistemológica es un saber, ¿sí? El ambiente es conocimiento, es un modo de conocer. Un saber sobre las estrategias de apropiación del mundo y la naturaleza a través de las relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento. Esto es, si las formas de conocimiento fueran otras, seguramente al ambiente no lo habitaríamos de este modo. Y entonces por ello la importancia de trabajar sobre las bases epistemológicas sobre las cuales se concibe nuestra noción de ambiente. Y acá algunas preguntitas, no sé cómo estamos de tiempo, y ahí estoy viendo de vez en cuando que hay gente que está saliendo. No sé si por ahí estaría bueno si alcanzamos por lo menos a ver estas preguntitas como orientadoras para que se pueda, bueno, ver la diferencia, ¿no? De lo que serían las preguntas o las interpelaciones que surgen desde un paradigma que tiene que ver más con la complejidad, con las epistemologías del sur, y que se pregunta por los motivos. Por ejemplo, ¿qué racionalidad justifica y legitima la producción ilimitada de la basura? ¿Ven? Esta es una pregunta que interpela sobre el modelo de producción, el modelo de consumo, el modelo de desarrollo. ¿Por qué las ideas límite y resiliencia no están contempladas en las teorías económicas hegemónicas que promueven el crecimiento y con ello, ¿no? Porque este es el ejemplo, la producción de basura? Esto es muy interesante, porque en realidad las teorías económicas que generalmente habitan nuestras currículas tienen que ver con esas teorías económicas que no están atravesadas por el pensamiento ambiental. Por supuesto que ahí tenemos toda una batería de teorías económicas para ver y revisar, pero que invitamos a poner en diálogo, que es, por ejemplo, la economía ecológica, ¿sí? La economía ecológica sí viene trabajando fuertemente, y nosotros, bueno, tenemos como referente a Martínez Salié, a Alberto Acosta, en el caso de Ecuador, que vienen trabajando desde ese lugar, ¿no? La economía ecológica concibe, de hecho, a los conflictos ambientales como conflictos ecológicos distributivos, ¿no? Y esto es bien interesante. Se pregunta por quiénes son los que reciben provecho, digamos, de ese desarrollo, y quiénes son los que de ese desarrollo reciben solo los efectos nefastos del desarrollo, que es la devastación de los ecosistemas. O sea, esa visión se pregunta por las causas, ¿no? Por las causas que producen la devastación. Bueno, quizás ahí Erika dice, me parece súper interesante plantear los diferentes enfoques de la pregunta. Sí, perfecto. A mí me parece, sí, súper didáctico, porque en realidad nos permite ver cómo a través de las preguntas nosotros nos vamos, no sé si decir casando, nos vamos, entramos en maridaje con las bases epistemológicas, ¿no? De nuestros pensamientos, de nuestras definiciones. Y eso es parte, digamos, del debate que nos tenemos que dar en términos de contenidos. ¿Cuáles son las bases epistemológicas de los contenidos que estamos trabajando? Y aquí, y bueno, con Lu decidimos traerles esto de modo muy rápido, porque bueno, esto es una charla introductoria, pero después deberíamos entrar a cada una de estas cosas.
digamos, hay algunos itinerarios posibles trazados para ambientalizar las currículas, ¿no? La ambientalización curricular es parte de la jerga de quienes venimos de la educación ambiental. Y en este caso, ambientalizar la currícula de la educación superior es parte del gran desafío. Bueno, y aquí nos encontramos, hay más de estas propuestas, pero estas es las que trajimos solo para ilustrar. Hay una propuesta son propuestas de corte institucional, le decimos. Aquí aparece la propuesta ACES, que proviene de la Red de Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores. Hay otra que se llama Red Complexus, que aquí no la citamos, pero que también se puede ver. Es una propuesta de corte institucional para ambientalizar las currículas de las carreras de las universidades. Si mal no recuerdo, a la red ACES ha adherido, tenemos ahí a la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional del Nordeste de aquí de Argentina, así que también se puede revisar esas experiencias, y ellos plantean características y criterios para ambientalizar los estudios universitarios, ¿no? Entonces después podríamos en otra trastienda trabajar sobre esas características y criterios. Después, más reciente, María Luisa Schehagen trazó algunos criterios ambientales de los futuros profesionales de cualquier disciplina, de cualquiera de nuestras carreras de las universidades, que también aparece como muy inspirador. No es una versión de corte institucional, como puede ser esta de la red, que son redes que conforman las universidades y que trazan, digamos, esos criterios, sino más bien son orientadores, inspiradores, con los que podemos empezar a trabajar ya. ¿Esto qué significa? No hace falta que hagamos una reforma curricular, en realidad podemos, con base a lo que tenemos, ir transitando o poniendo a dialogar los criterios ambientales con esos contenidos, ¿no? Lo cual nos permitiría empezar de a poco y en un futuro llegar a una reforma curricular con perspectiva ambiental, pero que por lo pronto nos permitiría ambientalizar nuestros propios contenidos hoy en día. Y después aquí trajimos otra que tiene que ver con los atributos para transversalizar la educación ambiental crítica y la educación intercultural crítica en los sistemas educativos. Está pensado para todos los niveles del sistema educativo, y en realidad está uniendo y construyendo puentes entre la educación ambiental crítica y la educación intercultural crítica, porque en realidad la base epistemológica es la misma. En este caso, las epistemologías del sur, las pedagogías decoloniales, ¿no? Y entonces hay un 5 más 5, son 10 atributos en total, pero que en esos 5 más 5 atributos, 5 de la EA crítica y 5 de la EI crítica, que permiten ver puentes, ¿no? Cómo hay esos vasos comunicantes entre estos dos tipos de educaciones cuando lo pensamos desde la perspectiva de las epistemologías del sur. Esto también lo podemos ver en una futura trastienda. Bueno, no sé, ahí Lu. Y lo que habíamos pensado, digamos, para continuar, o sea, como veníamos diciendo, la propuesta del plan de capacitación de Ley Yolanda de este año tenía que ver con la sensibilización, la concientización. La trastienda es un espacio excelente para la formación docente y, como decíamos hace un rato, a modo recursero, ¿no? O sea, estamos acá en un Zoom, también puede haber alguien mirándolo en YouTube, pero también en algún momento esto puede ser visto por alguien no en vivo, y sí queríamos plantear algunas preguntas para reflexionar, quizás en este caso a quienes están conectados acá en el Zoom, darles la palabra, a ver qué piensan respecto de esto, porque venimos de distintos lugares, Instituto de Educación, materias UNAUR, otras carreras. Entonces nada, a ver si quieren abrir el micrófono para preguntarles estas preguntas que tenemos acá, ¿no? ¿Qué visiones de ambiente? A ver, perdón, que me voy a minimizar esto. ¿Cuáles son las visiones de ambiente con las que estamos más familiarizados por nuestra formación de base o por cómo llevamos adelante nuestras prácticas pedagógicas? Y por otra parte, esperen que voy a correr, ¿cuáles pueden ser los aportes que en la carrera en la que nosotros estamos trabajando podemos hacer en materia ambiental como crítica a la visión dominante, ¿no? O sea, dos
aspectos para reflexionar o para, no sé, hacer algún comentario, los compañeros que están conectados. Si quieren, dejamos abierto el micrófono. Antonio levantó la mano. Sí, gracias, Lu. No, yo quería, cada vez que me presento ante un seminario, una charla, yo estoy como vos, Silvina, estoy recuperando. Ah, bueno, te escucho. Así que cada vez que me encuentro con estas charlas sobre el medio ambiente, me siento culpable, porque las carreras técnicas, la industria en sí, todos los procesos son contaminantes. Esa es una realidad. Entonces, tengo cuestionamientos en mi casa con mi mujer y con mis hijos respecto a, por ejemplo, el tema de la minería, ¿no? Entre otras cosas. Pero, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que allí puse, me parece que desde la universidad allí puse en el chat, y creo que vos lo mencionaste, Silvina, me parece que el tema lo deberíamos acelerar y tomarlo de manera responsable y proponerlo como lo mismo que estamos haciendo con los programas de las materias desde el punto de vista la relación híbrido-presencial, o darle la misma importancia a la perspectiva de género. Y el tema del medio ambiente, bueno, cada una de las materias, ver en qué medida, o desde desde lo más sencillo, que no es por ello sencillo, es el hecho de crear conciencia. Crear conciencia en los chicos como para que eso haga que el día de mañana ellos van a tener que buscar mejores procesos, hacer que contaminen menos. Pero la realidad que nosotros, te decía, me siento culpable porque estamos preparando profesionales que van a ir a la industria, entre otras cosas. Pero la mayoría va a ir a la industria. Y entonces allí se van a encontrar con procesos en los cuales contaminan. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos preparar a esos profesionales? Eso es lo que me motiva a estar dentro de estas charlas y ver en qué medida podemos llegar a una solución. Yo creo que esa sería una. No sé si fui claro. Sí, totalmente. Buenísimo, Antonio. ¿No sé, algún compañero más? Buenísimo. Caro, adelante. Bueno, yo trabajo como docente en una materia común que es nuevos entornos y lenguaje, la producción del conocimiento en la cultura digital, y nosotros trabajamos mucho con el fenómeno de las tecnologías digitales y cómo impactan y han modificado nuestra forma justamente de estar en el mundo. Trabajamos con un concepto que es el concepto de entorno digital, como para reflexionar críticamente, y hasta ahora, bueno, este año estamos transversalizando temas que tienen que ver con hacer más inclusivos nuestros conocimientos de accesibilidad, también el tema de la cuestión de género, y a partir de esto vamos a empezar a trabajar con el tema. Nos había ocurrido hacer alguna clase especial respecto de todo el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que de alguna manera todo el fenómeno que nosotros sobre el cual reflexionamos supone y tiene por detrás una enorme infraestructura que está siendo como muy crítica, ¿no? Respecto de ese impacto en el cambio climático, desde las granjas, digamos, de servers, hasta, digamos, si uno se pone a pensar en la historia de la tecnología, que nosotros trabajamos mucho eso, qué sé yo, la guerra en el Congo, y el tema del caucho para los cables submarinos que posibilitaron la fibra óptica, que a su vez generan esta posibilidad de comunicación. Es como una tecnología con su accidente, con su impacto, y entonces pensamos que por ahí podemos hacer una clase sobre esto, pero bueno, digo, eso es como una primera corta idea de meter el tema. Me parece que la pregunta de ustedes es aún más profunda respecto de una epistemología y bueno, nosotros vamos profundamente también como con la pregunta crítica respecto del uso
los dispositivos digitales y las culturas que generan, y ese es en donde estamos tratando de generar ese pensamiento crítico en nuestros profesionales, ¿no? No es sencillo, no tenemos fórmula, estamos explorando, y está, bueno, recibo muy bien esta propuesta, así que vamos a ir para ese lado. Buenísimo, Caro, qué bueno. Ahí voy anotando, así después con Lu vamos haciendo una conversación en torno a lo que ustedes están trayendo. No sé si algún compañero más quiere... Genial. Yo me sumo con esta preocupación, ¿no? De cómo hacer que lo transversal quede atravesando todos los contenidos y permanente, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que pasa en las otras contenidos transversales que hablaban antes, varios. Y a la vez, cómo darle entidad trabajándolo en algunos momentos, porque si no se nos pierde. Entonces siempre está esa tensión, ¿no? Si lo ponemos solo en un punto, queda diluido. Si lo ponemos en todo es muy difícil, porque realmente es muy difícil reconstruir las materias, o pensarlas, o abordar todos los contenidos que ya tenemos, más lo otro. Entonces, cómo realmente cambiar la mirada para que quede, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío que tenemos en estos temas tan cruciales, ¿no? Pero bueno, nada, eso pensaba mientras las escuchaba. Sí, totalmente. Así es. Fede levantó la mano. Gracias, Vero. ¿Qué tal? No, la verdad que no, justamente no levantaba, no pedía la palabra porque me interesaba escuchar más qué pasaba en los casos. A ver, yo justamente estoy en una materia que sí, que tiene mucho vínculo, entonces quería escuchar qué pasaba en aquellos donde no era tan claro y ver cómo podía ir la mano por ahí. Y la verdad que nada, estuvo muy bueno lo que estuvieron diciendo. Yo algo, bueno, los que no me conocen, yo coordino la Tecnicatura en Agroecología. Y nada, para dar un ejemplo, ¿no? En uno de los trabajos donde yo le digo, bueno, que se pongan en contacto con alguna experiencia agroecológica y bueno, hagan una especie de relevamiento de prácticas, de principios de la agroecología, insisto en que no necesariamente se vinculen con alguna experiencia productiva, o sea, que si van, qué sé yo, por ejemplo, no sé, algunos de estos nodos de consumo, que hay muchos, digo, eso está traccionando un montón, o arrastra un montón de cuestiones que lógicamente se anclan en lo ambiental también, ¿no? O sea, trato de decirte que ahí no van a ver alguna práctica concreta desde lo biológico, desde lo físico, desde lo químico, sino que eso arrastra un montón de cuestiones que sí las tienen. Entonces, nada, en otras disciplinas como las que se iban mencionando, pienso en esas cuestiones, ¿no? Qué sé yo, cuando mencionaba lo de la tecnología, bueno, ir en ese sentido. Pero bueno, nada, eso nomás. Estaba bueno escucharlo y me encantó la presentación. Bueno, gracias, Fede. Buenísimo, Fede, porque además Fede justamente está en esa tercera etapa como emergente que planteábamos con Lu, que tiene que ver con esos modos alternativos, bueno, que se van gestando, ¿no?, en las universidades, y que es sumamente importante, No sé si alguien más, si no... Si no, yo no veo todas las ventanas, me parece, nada, dejarlo en clave de preguntas, porque básicamente no hay respuestas a estas preguntas. Sí, bueno, nada, empezar a posicionarnos desde qué lugar hablamos, o de ambiente, o digo, no ahondamos en desarrollo sustentable, sostenible, porque eso también podría llevarnos un encuentro entero o más, pero sí el reconocimiento de los distintos lugares de donde posicionarnos, y también, bueno, empezar a pensar esto, ¿no? Cómo desde nuestras materias o de nuestras carreras podemos aportar esta visión, y también, bueno, para qué profesionales y para qué futuro estamos formando, ¿no? Esas creo que son, por eso lo traía, digamos, la pregunta del inicio de sesiones legislativas, que hablaba de los futuros profesionales. Bueno, ¿a qué futuros profesionales? ¿Para qué futuro posible estamos formando? Es una pregunta que quizás no debiéramos dejar de hacernos. Romy levantó la mano,
te escuchamos. Sí, ahí se escucha. No, que decirles que me encantó, que me dejan pensando un montón. Pienso en la formación docente, ¿no? En cómo también desde la formación docente, la gente que está formando en inicial, en media, en superior, cómo también repensar las currículas y repensar las materias que ya desde esa formación empiecen a involucrarse en estos temas para que los futuros también y las futuras docentes ya empiecen a formarse pensando con esta perspectiva. Me parece súper interesante eso, nada más, que me dejas pensando mucho. Súper interesante. Bueno, gracias, Romy. A mí me gustaría, Lu, retomar un poquito lo que dijo Antonio, que me pareció como muy interesante, porque hay una cuestión, porque muchas veces, luego de plantear esta perspectiva, o sea, de plantear esta mirada o hacer este análisis, uno queda con una sensación de vértigo. ¿Por qué? Y porque vos decís, bueno, la formación que tengo, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago para aprenderme todo esto? Y en realidad yo creo que hay una cuestión que me parece interesante, me parece que es una palabra que nos genera ahí una apertura, que es la noción de transición. Yo creo que el gran desafío, y acá también tomando lo que decía Vero, creo que el gran desafío que tenemos es ver cómo transicionamos, ¿no? Y entonces, con lo que decía Antonio es, bueno, cómo transicionamos desde un modelo productivo, un modelo de desarrollo capitalista devastador, a otro modelo posible. O sea, hay otros modelos posibles. Pero quizás también nos esté faltando saber cuáles son esos otros modelos posibles. Por eso es tan importante estas propuestas que tienen que ver con esos otros modelos posibles, porque muchas veces nos pasa que ejecutamos solo lo que sabemos y hay una parte que la desconocemos. Nosotros aquí, bueno, como decía Luno, hicimos tiempo a hablar sobre el tema de desarrollo sostenible y demás, pero hay una perspectiva muy interesante que también data de la década de los 70, y que es muy inspiradora y para mí sigue siendo inspiradora hasta hoy en día, que es la del ecodesarrollo. El ecodesarrollo se planteaba tecnologías suaves, se planteaba un conocimiento de los ecosistemas, se planteaba arraigar a las culturas en los lugares de origen, si por supuesto querían estar, porque en este momento sabemos que hay comunidades enteras productos del propio modelo de desarrollo que se están desplazando, digamos comunidades que se quedan sin agua, un Hachal, o la zona. Bueno, y tomando aquí lo que decía Caro, que me parece re interesante lo que trae Caro. Hay un modo muy interesante de trabajar lo que traía Caro, que es pensar los itinerarios ambientales en las tecnologías. Desde el lugar donde surge la materia prima hasta el momento de la disposición final. ¿Qué implica extraer el litio? ¿No? ¿Qué implica extraer el coltán? Digo, esto es hacer un recorrido de itinerario crítico por todos los momentos de la producción de las tecnologías, para que nosotros podamos tener nuestro celular y poder trabajar y estar aquí en esta reunión, digamos, ¿no? Y ahí contarles que nos quedó como deuda pendiente en Conectar Igualdad. Nosotros estuvimos trabajando en el área de educación ambiental de Conectar Igualdad, justamente trabajar críticamente respecto a qué cornos íbamos a hacer con la cantidad de dispositivos que se habían repartido en el marco del programa, ¿no? ¿Qué políticas iba a dar el gobierno para poder, bueno, absorber todos esos futuros residuos? Y eso es pensamiento crítico en el sentido de decir, bueno, produzco esto, pero ¿en qué condiciones se produce? ¿A costa de quién? ¿Quiénes están involucrados? Y además, ¿qué voy a hacer después con eso? Bueno. Levanté la mano Erika y mientras tanto les quería, o sea, también para ir cerrando, digamos, habíamos pensado en, bueno, en qué desafíos se nos generaban, y acá sí, esta pregunta, digamos, generará muchos insumos para trabajar, pero si quieren, mientras vamos escuchando las últimas intervenciones, pueden ir completando. Es en el mismo GUPLAC que habíamos estado trabajando, de todas maneras ahí Caro lo compartió de vuelta. Así después vemos un poco los resultados y nos despedimos, pero bueno, Eri, te escuchamos. Nada, algo muy, muy cortito, agradecerles. La verdad que no sabía bien qué esperar. Hace solamente 2 cuatrimestres que estoy trabajando en la UNAJUR y estudiando una materia de las primeras que son parte, es taller de laboratorio 1, y los talleres de laboratorio, bueno, están planteados justamente como para que cada taller tenga una perspectiva distinta, y el 1, la idea es que tengan esta perspectiva ambiental. Y a mí me pasa lo mismo que decía Antonio, ¿no? O sea, a mí desde mi formación
me causa culpa, porque digamos en mi formación como biotecnóloga, la verdad que no tuve una perspectiva ambiental en el momento en que me formé, ya hace tantos años atrás, y la realidad es que otra cosa, una mini reflexión que quería dejarles es que las necesidades en los alumnos están dadas y están ávidos. Hubo un llamado a un trabajo voluntario para hacer todo un estudio de residuos a la vera de un arroyo, y yo se los compartí a los alumnos. Tengo un total en esta comisión de más de 50 alumnas y alumnos, y la verdad que la respuesta fue enorme, o sea, directamente saturaron la cantidad de puestos posibles que había en ese voluntariado. Así que bueno, nada, que es como, hay mucho para seguir trabajando. Genial, Eri, muchas gracias. Sí, creemos lo mismo. Y retomamos también lo que decíamos al principio, ¿no? Si hay una demanda muy fuerte de los estudiantes, bueno, porque hay preocupación por el futuro, ¿no? Digo, a mí también me pasa como mamá reciente, ¿no? Y a cada uno nos interpela de distintos lugares, pero los futuros profesionales, que son nuestros estudiantes, sí, efectivamente la tienen. Bueno, en mi caso, digamos, yo dirijo una carrera de gestión ambiental, o sea, todos vienen con esa preocupación, pero sí lo notamos fuertemente en otras carreras. En efecto, en el curso de preparación universitaria, no sé si continúa, pero venía viendo un trabajo integrador para trabajar alguna problemática sobre la cual la universidad podría llegar a hacer algún tipo de intervención, y la cantidad de trabajos ambientales que se generaban era muy fuerte, o sea, fue muy fuerte desde el inicio de la universidad, y digo, cada vez va creciendo. Entonces son temas a los que me parece interesante estar atentos, y eso, y formándonos, y bueno, preparados también, ¿no? O al menos planteándonos algunas de estas preguntas para ver hacia dónde. Eso, creo que no hay respuesta única, y seguramente haya mucho ensayo, prueba, evaluación y vuelta a pensar, pero bueno, nada, finalmente creo que eso vale. Les decíamos entonces para Queremos cerrar, ver el GUPLA. Queremos ver el GUPLA. ¿Qué desafíos les pareció a ustedes para ambientalizar los contenidos, particularmente en las carreras donde ustedes dictan clases desde la visión del ambiente como crítica a la visión dominante? Y leemos algunas de las preguntas, a ver cuál es la forma más clara. Esta me parece. Identificar problemas para abordar desde los contenidos de la materia, poner en foco y que a la vez permitan atravesarla desde la temática, abordar también la perspectiva desde prácticas a desarrollar en cada uno, espacios de rediseño de contenidos con especialistas como ustedes, conocer más sobre epistemología del sur. Bueno, nosotros habíamos pensado esta última pantalla para llevarnos ideas para continuar trabajando. No quiero abundar en repeticiones, pero sí creemos que es un puntapié. Para eso pensamos este primer año de plan de capacitación Ley Yolanda, y sí, lo que viene tendrá otro tipo de trabajo, así que nada, para nosotros un gusto y un placer enorme que se puedan, bueno, nada, que podamos generar estos ambientes de discusión. Nos pasó hace poco cuando hicimos el primer encuentro con autoridades de la universidad, que decíamos, bueno, qué importante generar un espacio en el que tengamos un rato para sentarnos a hablar de este tema que nunca nos habíamos sentado a hablar. Podría haber sido en un café en algún momento, ¿no? Y así más a modo de filosofar, pero no a modo de pensamiento y construcción colectiva, pensando en hacia dónde tiene que ir nuestra universidad, o sea, dónde tendría que ir o podría ir. Nada, creo lo mismo en el ámbito docente entre compañeros, ¿no? Que bueno, que nos sentamos a idear no solamente contenidos, prácticas de enseñanza. Bueno, entonces, ¿cómo ponerlo en práctica? Sil. Bueno, principalmente muchísimas gracias además por las preguntas y por los comentarios que han hecho, porque también eso
nos lleva a, bueno, a pensar en próximas reuniones donde podamos quizás caminar un poco sobre esto, ¿no? Cómo transicionar, cómo transicionar. Y relaciono esto del cómo transicionar con las epistemologías del sur, en el sentido de que las epistemologías del sur en realidad tienen que ver con eso que ha estado ausente, ¿no? Esa producción de conocimiento que ha sido omitido por la academia, por nuestra formación, y que en realidad cuando nos encontramos con esos saberes omitidos, esos saberes ocultos, o ocultados más bien, hay algunas claves interesantes. Y entre esas claves interesantes está esta idea de esos modelos productivos que han cuidado las tramas de la vida. Está una concepción de la naturaleza donde nosotros somos parte de la naturaleza, y ahí hay un recurso súper bonito y que se puede utilizar en todas las disciplinas, en todas las materias, que es la Declaración Universal por los Derechos de la Madre Tierra. Si nosotros comparamos la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos vamos a poder dar cuenta, digamos, del nivel de antropocentrismo que hemos tenido al momento de pensar esos derechos, esos derechos humanos, ¿no? Hay un autor muy lindo que dice que los derechos humanos son derechos sin mundo. Porque cuando uno lee los derechos de la Madre Tierra, uno se encuentra que allí también están los derechos humanos, solo que esos derechos humanos están incorporados a los derechos de la Madre Tierra en una situación donde somos partes y no nos vemos por fuera. Y creo que las epistemologías del sur nos ayudan mucho a pensar esas situaciones, ¿no? Y a pensar la naturaleza como sujeto de derecho, no como un objeto. Y este tipo de cuestiones son, me parece, las que nos empiezan por ahí bueno, correr un poquito el velo. Y poner a dialogar saberes científicos con saberes populares que han sido capaces, sí, de cuidar las tramas de la vida, ¿no? Bueno, Silvina, Lucía, nada, la verdad que es un gusto escucharlas y nada, nos hacen pensar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de la vida académica, de la vida personal, la vida profesional, en distintas capas. Pero bueno, por eso me parece que, como decía Antonio, desde el principio de esta charla, desde antes de que empezáramos a grabar, está buenísimo contar con ustedes o con los equipos que puedan armar para seguir encontrando espacios, tiempos para, además no solo para nosotros los que estamos acá, sino para seguir difundiendo la grabación y pensar otras estrategias para poder corrernos de lo abstracto, teórico, ¿no? O cómo hacemos para llevar eso, a bajarlo, encontrar esos contenidos, como decía Federico, o esas propuestas, o esos problemas, o lo que sea, que nos ayude a dar forma de verdad de eso, ¿no? Haciéndonos cargo, como decía Lucía también, qué cosas hacemos como institución para que las cosas ocurran, ¿no? Lo que decimos siempre en la trastienda, en distintos temas, no es que es magia, no fue magia, ¿no? Que un día podamos decir que hicimos algo para que haya cambios,